Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Noti Hoy presenta Por la Salud y por la Vida. Temas y reflexiones, no de enfermedades, sí de salud, dirigido a nuestros oyentes, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Aquí se abre una nueva página por la salud y por la vida. Muy buenos días, amigos. Hemos pasado esta semana con otra disposición de ánimo. He visto en muchos pacientes, diría en todos, una disposición de orgullo, una disposición de fe, de esperanza, de sentirse en paz. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. El programa de hoy, amigos, es identificarnos y con ello poder tener un futuro en un país que quedó con muchos rasgos de violencia, de agresividad, dirían ciertos individuos, en ciertas hordas, rencor, odio. Y entonces vale la alegría que hablemos cuánto nuestro cerebro puede ser y puede regenerarse y reestructurarse en cuanto nosotros cambiemos nuestra alimentación. Nuestro cerebro es lo que comemos, o lo que comemos hace nuestro cerebro. Es muy difícil quitarnos de los hábitos con los que hemos sido educados. Desde niños nos llevan a comprar dulces, nos llevan a tomar helados, nos llevan a aquel lugar que tiene ya el letrero conocido de décadas, en donde lo que se come es grasa, azúcar, carbohidratos y no más. ¿Acaso son raros los sitios en donde ofrecen una alimentación, una dieta, unas recetas deliciosas, por otro lado, que sean de vegetales, que sean de jugos valiosos para la nutrición? Y sabemos hoy que la alimentación rica en grasa, en carbohidratos, en azúcar, en energía vacía, perjudica directamente a nuestro cerebro. Hay un estudio en la Universidad de Bellevue, realizada por una investigadora en 20,000 mujeres embarazadas, en donde se distinguió de aquellas que habían comido todo y de aquellas que habían sido dirigidas en una alimentación que no contenía grasa, que no contenía carbohidratos y que no contenía azúcar. Y luego se vio que en las mujeres que habían tenido una alimentación y habían subido de peso, no solo que habían engordado, sino que su embarazo tuvo una serie de dificultades y una serie de sintomatologías que el médico común generalmente lo atribuye al embarazo que le tocó a ella cargar. Y en esto hablo de calores por la noche, hablo de sensación de calambres, hablo de agitación del niño en la pancita, de variables en la frecuencia cardíaca en el bebé, y que implica luego, si acaso hay una labor de parto adecuada, porque la mayoría de casos en el mundo ahora son cesáreas, excepción diría en China, en donde el embarazo lo lleva y lo controla el Estado. Si la embarazada no ha mantenido un tratamiento, un control, y tiene al final problemas y debe hacer cesárea, ella paga el tratamiento. Si de alguna manera el médico ha fracasado en el control, la cesárea la paga el médico. Y si ha sido accidental por circunstancias de riesgo del niño,
en el momento de la labor del parto y deben hacer cesárea, pues lo paga el Estado. De ahí que los índices de cesárea, por ejemplo en China, son menores. Y en cuanto el cerebro sufre las consecuencias de esta alimentación excesivamente llena de grasas, llena de carbohidratos y llena de azúcares, el organismo y el niño va a sufrir de un mal dormir, de un sueño inquieto, de un sudor al dormir, de ser un niño irritable, excitable, nervioso, gritón. El niño que es terco, que en muchos casos incluso se les llega a diagnosticar de un niño hiperactivo con déficit de atención, que lo vamos a explicar en un momento, y que se debe precisamente a esta alimentación que ha llevado la mujer en su embarazo, a diferencia de la mujer que llevó una alimentación en donde hubo alimentos alcalinos, es decir, verduras más bien verdes, legumbres, frutas, no lácteos. Por esto de la presencia de caseína, que es una proteína promotora de la histamina y que es a su vez materia prima de los estados alérgicos, con los que el niño nace con la intolerancia a la lactosa y presentan colitis. Y que desgraciadamente en la medicina corriente lo que hace es inhibir la alimentación maternal, lo cual implica inhibirle de un futuro de salud en el bebé, en el niño, para que de esa manera, con la leche de tarro, el niño dizque pueda tener una alimentación que no es con la que nosotros evolucionamos y crecimos. Y esta investigación que hizo Felice Jacquat, una investigadora de la Universidad de Melbourne, pues resultó que en unos 12 años de investigación se comprobó que los niños que habían tenido esta alimentación que reprogramó al cerebro en varias zonas del cerebro, se ha comprobado que han sido niños que además de ser irritables, de ser explosivos, repito, de no tener un sueño agradable, con lo cual implica desarrollo del cerebro, porque el dormir implica un trabajo neuronal de nutrición y de desarrollo, llevó también a que esos niños, aparte de ser irritables, agresivos, también sean niños que carguen con miedo. Y para esto también se ha hecho un trabajo de investigación muy serio, en donde ardillas, por ejemplo, se les dio una alimentación exclusivamente de maíz. Exclusivamente de maíz. Y luego se dio, al ponerles en espacios donde había una zona clara y una zona oscura, que en la zona clara investigaron un rato para luego estar en la zona oscura y no moverse más. Eran animalitos gordos, pero que no habían desarrollado una vitalidad armónica en su cerebro por tal alimentación. Es decir, que una alimentación en que está absolutamente dominada por las grasas y por el azúcar, hace del cerebro que no desarrolle armónicamente y que suceda algo que se ve en la sociedad moderna, agresividad. Y conjuntamente con la agresividad, miedo. Y el miedo es estrés. Y el cerebro comienza a conjugarse y a ser normal que su disposición en la zona límbica, en la zona frontal, en el cerebro, se adecue a un estado de conducta que no pertenece a su padre o a su madre,
y que pertenece a la alimentación que hoy, por la industrialización de la misma, está llevando a que el ser humano sea con mayor disposición a la agresividad y al ser estresado. ¿Cuántas veces he oído que personas llegan estresadas con el famoso triángulo de la angustia, que me dicen, doctor, no tengo problemas? Y sin embargo veo en su cara que sudan grasa. Y sin embargo les pregunto si tienen pesadillas y su contestación antes que yo termine la pregunta es afirmativa. Y sin embargo vemos personas que dicen que hacen ejercicio, claro, tratan o lo hacen el fin de semana, lo cual es un verdadero castigo para el corazón. Cuando no hay ácidos grasos esenciales, el organismo no se permite permeabilizar una serie de neuroenzimas que las voy a comentar haciendo una pausa. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. En esto los ácidos grasos esenciales, que no los producimos y que necesitamos absorberlos, son esenciales en la función del cerebro. Y si no lo tenemos, vamos a encontrar deficiencias, como es de atención, como es de el recoger actos o valorar actitudes de generosidad y ser consecuentes en la labor cotidiana, en donde su conducta no es precisamente, o su respuesta a cierta actitud de otro ser humano, su respuesta no es precisamente la más amable. Y en esto, el pescado, los granos secos como las nueces, las almendras, la macadamia, el pescado de alta mar, se ha comprobado que son los que más aporte tienen de omega 3, que es diría yo, uno de los principales nutrientes que todo ser humano debería ser obligado en nutrición a ingerir diariamente, desde niño. Recuerdo yo el famoso aceite de hígado de bacalao, cuyo olor era terrorífico y era de castigo en los niños, pero que hoy se ha desechado por las multivitaminas que vienen en colores bonitos, pero que esencialmente no son lo mejor para la nutrición. Porque si bien puede darle la madre eso al niño, y sin embargo su alimentación está rica en azúcar, rica en grasa vacía, rica en carbohidratos, ese organismo igual va a desarrollar con una deficiencia de desarrollo cognitivo en el cerebro. Cuando uno ingiere ácidos grasos omega 3, la capacidad de conexión eléctrica a nivel neuronal es mucho más dinámica, más activa. Y esto provoca a su vez codificaciones de ese trabajo neuronal que implica crecimiento y dinámica en la facilidad cognitiva de percibir mejor las cosas, de ser mucho más creativos, de tener mucho más vitalidad para crear ideas. Y es en el crecimiento del niño, en la etapa de crecimiento, en la etapa de pubertad, donde más presencia de ácidos grasos esenciales, como el omega 3, debe estar presente. Igual que en el adulto mayor, en que ya no lo absorbe y casi que ya no interesa. Y la alimentación del niño, que es comida chatarra, y que es el joven que le gusta salir con amigos a pegarse la hamburguesa, etcétera. Igual, pero de otra manera, por razones de dependencia familiar, el anciano tiene una alimentación en donde está el arroz, las papas, los fideos, la carne frita. No están alimentos en donde se preocupen que en vez de darle canguil
le puedan dar almendras, o acaso sí en Navidad, y no le puedan dar pavo, acaso no sea en Navidad. Y esa persona anciana se llena y está bien, y así le han acostumbrado, y así le toca depender de una alimentación absolutamente carente, repito, de ácidos grasos esenciales. Y hay otro trabajo de investigación que se hizo en la Universidad de Melbourne con hámster. Se dedicaron a alimentar exclusivamente con maíz y vieron luego que estos animalitos, conocidos por su afabilidad, de pronto comenzaron a comerse a sus crías y a tener un comportamiento agresivo, y se dieron cuenta que en su cerebro había ciertas zonas que presentaban atrofias, que la intercomunicación neuronal era mucha menor. Y entonces añadieron una vitamina que provocó en los animalitos un cambio de comportamiento en tan solo 2 semanas luego de ingerir. Y esta fue la vitamina B3. Al ingerir la vitamina 3 que añadieron al maíz, el comportamiento de estos animalitos, mamíferos como nosotros igual, cambió radicalmente, porque habían añadido una de las vitaminas más importantes en el desarrollo cerebral. Y en esto hablo del feto, del niño, tanto como del feto de cualquier otro mamífero. Y hay otro trabajo de investigación muy interesante de Absayer, que hizo en Almar, en los Países Bajos, que lo hizo en una penitenciaría. Estudió a más de 600 reclutas, 700 presos, que eran distinguidos por un comportamiento agresivo. Él, un investigador forense y dedicado a medicina y delincuencia, se dedicó a trabajar en un cambio de la alimentación en donde hubiera más presencia de ácidos omega 3, vitamina B3, selenio, zinc, y ver qué es lo que sucedía con estos delincuentes que habían sido probados en reiteradas manifestaciones de agresividad. Luego de 6 meses de trabajar con ellos, vistas las manifestaciones de agresividad o de cambios de conducta, en ellos había bajado en un 70%. Cuando en la historia de ellos, de su vida pasada y por la razón por la que llegaron a esos establecimientos, estas prisiones, era justamente eso: por violencia, asesinatos, femicidios, y que al cambiar su dieta mostraron un cambio en su conducta, lo cual define esto que es una ciencia nueva, pero que está siendo probada día a día, de cuánto lo que comemos es lo que hace nuestro cerebro. Hagamos una pausa para continuar con este tema tan apasionante. El Instituto de Medicina y Acupuntura le está presentando Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Y miren que hay un trabajo reciente que fue en 2018 en la Universidad de Lübeck. Es un trabajo de investigación con 37 personas, todas conocidas por tener cierta indisposición en el manejo del dinero. Y en unos casos les presentaron 12 monedas frente a otro individuo, a que escoja qué hacía con ese dinero. En la mayoría de los casos entregaba 2 monedas de las 12 que había, y el otro se ponía a pensar si aceptaba eso o quería todo, o el otro se conformaba con esas 2 monedas y quedaba sin la satisfacción dispuesta de que
el hacer eso le venía bien. Pasaron 2 semanas en donde les dieron una alimentación de mucho carbohidrato y de mucho azúcar. Y al momento de escoger de esas 12 monedas, al que le habían dicho que escoja las 2 monedas que le habían ofrecido, él las cogió. A pesar de que era injusta, él las cogió para al final del día él sentirse que tenía un poco más de dinero. Y en el otro caso, a la persona que le había tenido una alimentación variada, en donde había más presencia del omega 3, de la vitamina B3 y de vitaminas, que enseguida los voy a decir, resulta que él no aceptó, fue más tolerante y no aceptó esta injusta repartición. Con ello se demostró que la persona a la que tiene una alimentación básica, como lo que sucede en países como el nuestro, en donde hay el desayuno de una persona pobre, es fundamentalmente café y pan, o al mediodía el del albañil, que es cola y pan, o la viandita de arroz con fideo, papas y por ahí cuero. Esa alimentación de grasa, de mucho carbohidrato, hace que sea el individuo pasivo, con rasgos que de pronto, sin más ni más, pueden ser de alta agresividad. ¿Qué es lo que sucede con individuos que pasan todo el día sintiendo que es injusta su entorno, su disque lucha por la vida, y come lo que hay en la calle? Las famosas huecas, en donde la alimentación fundamentalmente es grasa, es carbohidrato y es azúcar. El batidito del hielo con el colorante. Y luego al llegar a la casa, como he dicho yo muchas veces, que la ira es consecuencia de insatisfacciones, su organismo a nivel de nutrición neuronal está insatisfecho y por el menor motivo puede cometer hasta femicidio o incluso violaciones. O lo que sucede con los camioneros que antiguamente, para mantenerlos lúcidos, entre comillas, se inventó los chicles de cafeína, para luego ver que igual esta dependencia de esta alimentación rica en excitantes, en azúcar, que los ahora y son incluso propaganda y publicidad en las camisetas de los deportistas, lo cual es absolutamente incongruente y cínico. Resultaba que estos camioneros al menor problema se bajaban con una llave y le rompían el cerebro a la otra persona. Lo que comemos hace nuestro cerebro, o nuestro cerebro es lo que comemos. Y claro, para comprobar estas reacciones se han hecho pruebas biológicas a través de la sangre, especialmente viendo valoraciones de insulina, de cortisol sanguíneo, de ACTH y de un aminoácido que es la lisina. Y la lisina la considero fundamental porque es la precursora de la producción de dopamina, que es la que nos produce bienestar y que es la que nos permite ser más definidos, más encorajinados, llevarnos, sabernos conducir hacia metas y no quedarnos en la pasividad que lleva, como decía, a la agresividad. Este hecho de que cuando estemos con el cortisol sanguíneo, que es la hormona del estrés alta, y la tolerancia a la insulina también haya una variable hormonal, va a llevar al individuo a tener varias formas de enfermedad. En el adulto mayor, la diabetes tipo 2, en la falta de creatividad, en la pérdida de memoria, y en el niño, la desmotivación, que el aprendizaje y la retentiva sea absolutamente vaga. En general, la alimentación repetitiva es una alimentación que lleva al organismo a estados excitatorios de estas sustancias, ACTH, insulina, cortisol sanguíneo, lisina.
y hace que nuestro organismo somáticamente presente dolores, fatiga, un estado de desánimo, de poca creatividad, de dormirse en el día o no dormir en la noche y cuando duerme tener pesadillas. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Amigos, ayer hubo una pregunta al señor vicepresidente, doctor Borrero, médico, en cuánto va a haber medicina de prevención en el país. Porque no ha habido políticas de salud en el país desde hace mucho tiempo y mucho menos medicina de prevención. Y en medicina de prevención, la nutrición, en donde los deberes sobre nutrición, sobre alimentos y su calidad y cualidad esté hecho por la mamá y por el niño. Entonces veremos una sociedad diferente, una sociedad que, teniendo mayor presencia de lisina que estimule la dopamina, seamos personas agradables, afables, que permitamos el paso a la otra persona y no que le mandemos el madrazo y nos sentemos en el pito del carro. La alimentación, señores, es, como se ha dicho siempre, haced de vuestros alimentos vuestra mejor medicina. Les dejo una receta así sencilla, porque en general toda situación en donde hay agresión hacia el cerebro por nuestra alimentación, siempre va a haber fatiga. Y les digo esta receta, que es un extracto en donde vamos a encontrar potasio, calcio, hierro, zinc, que le va a dar energía a las personas que sufren de este estar de una alimentación repetitiva, en donde no hay variedad durante la semana. Y es 4 onzas de zanahoria, 4 onzas de zanahoria, 4 onzas de apio y 4 onzas de remolacha. Licúen eso y tómenlo sin el extractor ese de jugos que deja el flechillo o como se llame a un lado. No, tómenlo completo. Pueden repetir esto 2 veces al día y otro día combinar, por ejemplo, con 2 onzas de alfalfa, 4 onzas de brócoli y 4 onzas de coliflor. Esto pueden hacerlo en media mañana. Y pueden hacer eso en la licuadora, hacerlo en agua de menta, y tomarse en media mañana y a la media tarde. Y hagan esto costumbre saltando los días. Habré de decirles otras formas, pero creemos en una cosa fundamental. No podemos comer todos los días la misma sopa, el mismo arroz y un postre que es azúcar. Tenemos que variar y comer más que la carne en sí, o la grasa en sí, o los fritos en sí, ensaladas. Tenemos el lujo en el Ecuador de tener el aceite de aguacate que he visto en las vitrinas de los supermercados. Ahí donde nadie hace caso, y en Europa quizás ese frasquito de 200 centímetros cúbicos cuesta 20 euros. Acá costará 6, 7 dólares. Si nosotros variamos nuestra alimentación y nos basamos más en comer ensaladas y carnes asadas y en ello el pescado, y yo diría pescado de alta mar, no tanto la trucha como la tilapia, porque son ahí también para que crezcan rápidos en lagunas, también no tienen una alimentación tan pura que digamos. Y nosotros vamos a ver cómo el organismo, aprendiendo a servirnos unas poquitas nueces, almendras,
todos los días un puñadito que calce en la mano, vamos a tener una mejor alimentación. Cuando comemos ensaladas, tenemos saciedad. En cambio, el cerebro, cuando hay más carbohidratos, no se sacia. Y cuando el cerebro exige más carbohidratos y más azúcar, es que estamos en presencia de candidiasis intestinal, que son los hongos los que piden azúcar y piden carbohidratos para seguir saciando un estómago que no es que está gordo, está inflado, lleno de toxinas. Amigos, repitamos nosotros que somos lo que comemos y nuestro cerebro se define por lo que comemos. Y este Ecuador ya necesita comenzar a depurarnos, entre otras cosas, de estas toxinas en tantos años nos ha hecho daño. Tengan ustedes muy buenos días. Noti Hoy presentó Por la Salud y por la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.